Hola chicos, y bien, el día de hoy les voy a enseñar todo, o bueno, casi todo lo que necesitamos saber para tejer nuestras copas de bra. Les voy a enseñar estos tres modelos que, aunque a simple vista parecen muy similares, tienen una pequeña variación. El primer modelo que vamos a aprender es este. Lo vamos a llamar sin base central, es una copa normal, una copa triangular sin base central. El segundo modelo es este. A este sí le vamos a hacer una base central. Fíjense la pequeña diferencia que está acá. Esta va a ser nuestra base comparada con la que no va a tener base. Fíjense cómo se ve aquí. Y la tercera referencia que vamos a aprender es esta. En la que no tiene base, ustedes la pueden hacer con o sin base. Pero aquí, fíjense que la diferencia es que los agujeritos son un poquito más grandes. Esta es como una de las más usadas, pero a mí particularmente esta es la que más me gusta, con base central y con agujerito pequeño. Bien, entonces, antes de comenzar, les voy a dar la primera recomendación súper importante. Esta consiste en que no importa en realidad el material que ustedes estén utilizando. Recuerden que el hilo o la lana que ustedes vayan a utilizar dependen de la finalidad con la que van a tejer el top, en este caso porque son copas que se utilizan para tops. Si ustedes quieren saber cuál es el hilo más recomendado, acá en la descripción les voy a dejar el enlace a este video que está exclusivamente dedicado a hablar del tipo de hilos dependiendo de la pieza que vamos a recrear. Bien, entonces, la segunda recomendación es que ustedes pueden utilizar bien sea la aguja que recomienda el ovillo. Por lo general, los ovillos traen su recomendación de qué aguja utilizar. Este, por ejemplo, el que vamos a usar hoy es un hilo de algodón mercerizado y en su etiqueta me recomienda utilizar un gancho de crochet de 4 milímetros. Ustedes pueden utilizar la aguja recomendada. Esta es la copa tejida con la aguja recomendada. Fíjense cómo queda. Queda como un poquito más sueltecita y si queremos hasta un poquito más plana. O pueden utilizar, como les digo, todo depende del proyecto que ustedes vayan a realizar, la pueden tejer con una aguja más pequeña. Este es el mismo hilo, aquí utilicé una aguja de 4 milímetros y en esta utilicé una aguja de 3 milímetros, es una aguja más pequeña. Entre más pequeña sea la aguja, fíjense que el punto me queda como más apretadito, como más cerradito, con respecto a la que hicimos con la aguja recomendada. Aquí, si ustedes no quieren utilizar algún tipo de bra o cobertores, puede que esta sea la mejor opción, tejerlo con una aguja más chica. Fíjense que la copa queda más cóncava, como el punto está tan apretadito, pues hay menos posibilidad de que se nos note algo. Pero todo depende de lo que ustedes quieran realizar, ¿sí? Tienen opciones. La diferencia en cuanto al tejido en sí va a ser que, por ejemplo, en la que utilizamos la aguja recomendada, pudimos haber hecho acá 15 cadenas, mientras que con la aguja más pequeña, como estamos tejiendo con una aguja más pequeña, vamos a necesitar tejer más cadenas. Aquí se hicieron 17. En la copa con la aguja de 4 milímetros di 7 vueltas y por supuesto en la copa con la aguja de 3 milímetros, como queda más apretadita, tuve que haber hecho una vuelta más. Pueden ser una o dos vueltas de diferencia. Bien, pero siempre la copa como tal, ustedes la pueden adaptar a sus necesidades. Entonces, habiendo recapitulado esto, vamos a comenzar con nuestra primera referencia. Y comenzamos con nuestra primera referencia que es sin base central. Sí, fíjense cómo va a quedar. Acá en la descripción también les voy a dejar el link al tutorial de este top que tenemos acá. Bien, entonces comenzamos. Yo para la muestra de las tres voy a estar haciendo una talla M. ¿Sí? Entonces hacemos el nudo deslizado y comenzamos. Vamos a tejer cadenitas. Para la talla M vamos a tejer cadenitas hasta llegar a 7.5 centímetros. Acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial a la que puede llegar cada una dependiendo de la talla. Si quieren hacer su copa personalizada, esta medida corresponde a la medida que hay desde la base del busto
hasta el centro, o sea, hasta el pezón. De esta forma hacen la copa adaptada a su medida. Entonces tejemos cadenitas hasta tener, en mi caso, 7.5 centímetros. Yo les recomiendo que vayan contando las cadenas, ¿sí? Aquí con 15 cadenitas tengo los 7.5 centímetros. Fíjense que esto no lo estoy estirando ni nada, sino que así tal cual están, lo medimos. Ahora, sujetamos la última cadenita que hicimos y vamos a realizar 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenas me cuentan aquí como el primer punto alto. Enlazamos y en la tercera cadenita desde la aguja de crochet, o sea, en la última que teníamos sujeta, vamos a tejer un punto alto. Enlazamos y en la cadenita siguiente tejemos un punto alto. ¿Sí? Si yo tenía 15 cadenas al comenzar, voy a tejer hasta completar 15 puntos altos. Recordemos que estas 2 cadenitas cuentan como el primero. Ya llevo 3. Al completar la cantidad de puntos altos con la misma cantidad de cadenitas con las que empezamos, nos debió haber sobrado una cadena. ¿Sí? Entonces, en esta cadenita aquí sobró, como les digo, porque las 2 cadenitas con las que tomamos altura nos cuentan como el primer punto alto. Y acá en esta cadenita que nos sobró vamos a hacer el aumento. Tenemos que hacer los aumentos para poderle dar forma a la copa. Entonces, en esta cadenita vamos a tejer 5 puntos altos, todos dentro de la misma cadenita. La atravesamos, hacemos 1, 2, 3. Una vez que hagamos el tercer punto alto, allí vamos a colocar un marcador para no perder ese punto, porque este va a ser nuestro punto central, ¿sí? Ya llevo 3 puntos de los 5 que corresponden al aumento. Enlazo, fíjense, aquí tengo el nudo, ¿sí? El nudo con el que empezamos, el nudo de inicio. Vamos a tratar de subirlo. Esta hebra la tratamos de subir y tratamos de atrapar ese nudo para que quede debajo de los últimos 2 puntos que nos faltan. Pasamos esta hebra bien hacia arriba, tejemos allí el punto número 4 y allí mismo el punto número 5. De esta forma completamos el aumento, ¿sí? Ya tenemos la primera parte. Siempre una parte va a ser el espejo de la otra. Si yo tenía acá 15 puntos altos antes del aumento, después del aumento debo de tener la misma cantidad. Sobre todo si son principiantes, les recomiendo que vayan contando los puntos. Bien, entonces ya terminé el aumento y comienzo. Ahora me voy a regresar por acá. Este es el otro lado de las cadenitas con las que iniciamos. Hago 1, aquí puedo traerme esta hebra que está hacia arriba y la puedo ir ocultando. Hago 1, fíjense, simplemente atrapo el otro lado de la cadenita. 2 y el punto número 15, aquí está la cadenita. Fíjense que me traje la hebra hasta acá. Y de esta forma se ve nuestra primera vuelta. Fíjense. El resto de las vueltas es repetir una y otra vez. Entonces, ¿cómo comenzamos? Siempre que comenzamos, tejemos 2 cadenitas. Bueno, yo hago 2 cadenitas porque a mí me gusta hacer el punto alto con 2 cadenas de altura. Si ustedes acostumbran a hacerlo con 3 cadenas de altura, no hay ningún problema, ¿sí? Giramos. Y ahora estas 2 cadenitas me cuentan como punto. Comenzamos a tejer punto alto sobre cada punto hasta llegar acá al centro. Aquí tienen que tener en cuenta que en cada vuelta se me van a ir aumentando 2 puntos de cada lado. 2 puntos antes del aumento y 2 puntos después del aumento. Si en esta primera vuelta yo tenía 15 puntos antes del aumento, en mi caso, en esta segunda vuelta debo de tener 17. Ya tengo 1 y comienzo a tejer un punto alto sobre cada punto.
2 y 17 puntos altos, ¿sí? Aumentamos 2 puntos y ya llegué aquí al centro. Cuando lleguemos al centro, retiramos el marcador y repetimos. Siempre el aumento van a ser 5 puntos altos. Entonces, en ese punto tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. Finalizado el tercero, ponemos el marcador para no perderlo. 4 y el punto alto número 5, completamos el aumento. Ahora hacemos el espejo. Si tenía 17 puntos altos antes del aumento, acá debo de tener 17 puntos altos después del aumento. Comenzamos. 1, 2, el punto número 16, fíjense aquí está el punto. Y en mi caso, el punto número 17, siempre el último punto. Recuerden que siempre que subimos tomamos altura con 2 cadenas, ¿verdad? Como las contamos como punto, entonces aquí sobre la segunda cadenita, fíjense aquí están las cadenitas. Sobre la segunda cadena, allí tejemos el último punto. Y de esta forma se ve la segunda vuelta, fíjense. De aquí en adelante, como les dije, es cuestión de repetir. Entonces, comenzamos la tercera vuelta tejiendo 2 cadenitas, giramos y vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Cuando lleguemos aquí al centro, donde está el marcador, hacemos el aumento con 5 puntos altos y nos regresamos hacia acá. Aquí los que le explicaba hace un momento, fíjense, el penúltimo punto está aquí. Y el último punto, aquí están las 2 cadenitas. El último punto como tal se hace sobre esta segunda cadena. Bien, entonces seguimos repitiendo una y otra vez hasta tener la medida de ancho y de alto que necesitamos para nuestra copa. Recuerden que yo estoy haciendo una talla M. Bien, aquí yo ya llegué al final. Fíjense, yo acabo de realizar un total de 7 vueltas. Para cortar, hacemos una cadena, sacamos un poquito larga la hebra, siempre dejamos un poquito largo para tener hebra que ocultar. Y esto lo ajustamos. ¿Sí? Fíjense, así quedó nuestra primera referencia de copa. Y para la medida tanto de ancho como de alto, al final del video se las estoy dejando porque como vamos a hacer 3 referencias para no colocarle lo mismo 3 veces. Bien, entonces vamos ahora con la segunda referencia. La segunda referencia es esta con base central. Fíjense cómo se ve la base. Aquí en la descripción también les dejo el enlace a este tutorial. Y comenzamos exactamente igual. Voy a hacer la misma talla. Entonces tengo aquí 15 cadenitas que representan 7.5 centímetros. ¿Sí? Entonces comenzamos, sujetamos la última cadenita que hicimos. Hacemos 2 cadenas adicionales. En esta referencia, estas 2 cadenas adicionales aquí no cuentan como punto. Bien, enlazamos, comenzamos en la tercera cadenita. Y en estas 2 cadenas que no cuentan como punto, con las que tomamos altura, allí vamos a colocar el marcador, atrapando esas 2 cadenas. Entonces, si comencé con 15 cadenitas, como no estoy contando esta como punto, ahora debo de tener acá 15 puntos altos. Ya llevo uno completo hasta tener los 15. Digo 15 porque yo comencé con 15 cadenas, ¿sí? Si ustedes comenzaron, qué sé yo, con 18 cadenas, pues deben de tener 18 puntos. El punto número 15. ¿Sí? Aquí ya tenemos lo que es la vuelta base. Esta es la referencia con base central. Entonces, esta base va a quedar así en el centro de la copa. Ahora sí, comenzamos la primera vuelta. Tejemos 2 cadenas, giramos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto. Enlazamos. Aquí siempre recordamos que este primer agujerito no lo voy a tejer porque ya estoy tejiendo las 2 cadenas que aquí sí cuentan como punto. Ya tengo 1, comienzo acá, 2, y si tengo abajo 15 puntos altos,
Aquí tengo que completar también 15 puntos altos, incluidas las 2 cadenitas que sí las contamos. Fíjense. Ahora bien, aquí también tenemos que hacer el aumento. El aumento lo vamos a hacer donde tenemos estas 2 cadenitas acá atrapadas. Retiramos el marcador y allí donde teníamos el marcador hacemos el aumento. El aumento es el mismo, 5 puntos altos. Aquí hacemos 1, 2, 3 puntos. Colocamos el marcador para no perder la puntada central. 4 y 5 puntos. Ahora me voy a devolver aquí del otro lado de la cadena inicial. Aquí también hacemos espejo. Si tengo 15 puntos altos antes del aumento, debo de tener 15 puntos altos después del aumento. Enlazo. Fíjense, aquí está la primera cadenita, ¿sí? Después de este agujerito, este es el otro lado de la cadena. Allí comenzamos. 1 y aquí me queda la última cadenita para, en mi caso, hacer el punto alto número 15. ¿Sí? Y fíjense, así se ve la primera vuelta. Tengo la base central y la primera vuelta como tal. Ahora, para hacer la segunda vuelta y repetir todo, porque el resto todo es repetitivo, aquí para comenzar la segunda vuelta y todas las vueltas de aquí en adelante tejemos 2 cadenas, giramos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto hasta llegar acá al centro. En cada vuelta se me van a ir incrementando 2 puntos, antes del aumento y después del aumento. ¿Sí? Si en esta primera vuelta tenía 15 puntos altos antes del aumento, en esta segunda vuelta debo de tener 17 antes y después del aumento, en la siguiente 19 y así sucesivamente. Bien, entonces comienzo, enlazo, hago el segundo, 16 y 17 puntos. ¿Sí? Fíjense, ya llegué al centro. Aquí retiro el marcador y siempre en la puntada central hacemos el aumento. 5 puntos altos. Tejemos allí 1, 2, 3. Tejido el tercer punto, colocamos el marcador para no perder esa puntada. 4 y completo el aumento, el punto alto número 5. Bien. Ahora, como les dije hace un momento, si tenía 17 puntos altos antes del aumento, después del aumento debo de tener la misma cantidad. Comienzo. Si son principiantes, pueden ir contando para asegurarse de tener la misma cantidad de puntos. El punto número 16, fíjense, aquí está el punto. Y el último punto, en mi caso el número 17, como las 2 cadenitas las estamos contando como punto, acá sobre la segunda cadena, fíjense, 1 y 2, acá sobre la segunda hago el último punto alto. Y de esta forma se ve la segunda vuelta. ¿Sí? Comenzamos la tercera, exactamente igual, como les dije, es repetitivo. 2 cadenas, giramos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto. Cuando lleguemos al centro hacemos 5 puntos altos y nos devolvemos de la misma forma. En esta vuelta debería de tener 19 puntos a ambos lados del aumento. Bien, entonces seguimos repitiendo una y otra vez y una vez que finalicemos nuestra copa se ve de esta manera. Fíjense el detalle. Aquí ustedes recuerden que pueden utilizar lo que consideren su derecho, la parte que más les guste. A mí particularmente, y siempre considero como el derecho, cuando la base central se ve de esta manera. Me gusta cómo se ve, pero fíjense por la parte de atrás cómo queda. Tampoco se ve mal. La que a ustedes les guste más, la pueden tomar como su derecho. Bien, entonces fíjense. Por referencia, yo aquí también di 7 vueltas. Recuerden que las medidas, tanto de ancho como de alto, de cada copa por talla, se las estoy dejando al final del video.
Ahora vamos a comenzar la tercera referencia, que en este caso ustedes la pueden hacer con base central, sin base central, pero esta, fíjense que aquí en el centro tiene los agujeritos como más grandecitos, ¿sí? Esta es como la copa más usada. Yo particularmente la voy a hacer sin base central y les voy a enseñar esta parte de agujeritos. En la descripción les dejo el link al tutorial del top que acabamos de ver. Bien, comienzo entonces con 15 cadenitas que me representan 7.5 centímetros, ¿sí? Como les dije, dependiendo de la talla que ustedes estén haciendo, es la cantidad de cadenas iniciales. Comenzamos como en la primera referencia. Hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenas aquí sí cuentan como punto. Ahora, en la tercera cadena, desde la aguja de crochet, comienzo a tejer los puntos altos, ¿sí? Y si comencé con 15 cadenas, voy a tejer hasta completar 15 puntos altos. Aquí las 2 cadenas con las que tomamos altura está contando como el primer punto. Hago el tercero. Bien, una vez que hayan tejido la cantidad de puntos altos igual a la cantidad de cadenitas con las que empezaron, les debió sobrar aquí una cadena. Bien, en esa cadena vamos a hacer el aumento. Entonces, en esta última cadenita tejemos 2 puntos altos. Allí mismo hacemos 1, 2, la diferencia de esta referencia está aquí. Entonces hacemos 2 puntos altos, una cadena, aquí pueden hacer 1 o 2 cadenas de separación. Si el hilo con el que están tejiendo es muy delgadito, les recomiendo que hagan 2 cadenas. Si es así un poquito grueso, grueso es más de 2.5 milímetros, pueden hacer solo una cadena de separación. Enlazamos y completamos el aumento haciendo otros 2 puntos altos. Bien, hacemos acá. Acá como tenemos el nudito de inicio, antes de completar el aumento, entonces como que lo pasamos hacia arriba y tejemos los 2 últimos puntos tratando de atrapar ese nudo, ¿sí? Como para que no se vea. El punto alto número 3 y con el número 4 paso por encima del nudo, ¿sí? Fíjense, aquí ya tengo el aumento, 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Ahora me tengo que regresar hacia acá. Aquí también hacemos espejo. Si tenía 15 puntos altos antes del aumento, después del aumento tengo que completar la misma cantidad. Bien, entonces esta hebra la podemos ir trayendo e ir ocultando a medida que tejemos. Fíjense, aquí hicimos el último punto, aquí está, este es el otro lado de la cadenita, ¿sí? El otro lado de la cadenita con la que iniciamos. Comenzamos, este vendría siendo el primero después del aumento, el segundo, y así seguimos repitiendo hasta completar. Y 15 aquí en la última cadenita. Y fíjense, esta primera vuelta se ve así. Este modelo con referente a los anteriores, fíjense que me queda un agujerito más amplio acá en el centro. Bien, entonces aquí seguimos repitiendo. Como les he dicho, la copa es repetitiva. Tejemos 2 cadenas, giramos. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Y acá, siempre en todas las vueltas, se me van a ir incrementando 2 puntos en cada lado del aumento. Aquí, si antes de tejer el aumento yo tenía 15 puntos altos, en esta segunda vuelta debo de tener hasta llegar acá al centro 17 puntos altos, ¿sí? Ya tengo las 2 cadenitas que cuentan como el primero y continúo tejiendo hasta alcanzar el centro. Aquí, como tengo el agujerito bastante identificable, pues no necesito colocar ningún marcador. Y este es mi punto alto número 17. Siempre que lleguemos al agujerito central, repetimos el aumento. El aumento son 2 puntos altos, una cadenita, aquí pueden hacer 1 o 2 cadenas, y 2 puntos altos más. Fíjense, ahí está.
Ahora, si tenía 17 puntos antes del aumento, después del aumento debo de tener también 17 puntos. Si son principiantes, vayan contando para que se aseguren de tener la misma cantidad de puntos en ambos lados del aumento. Y bien, cuando estemos llegando al final, el penúltimo punto, fíjense aquí está, en mi caso el punto número 16. Y siempre el último punto como tal, como las dos cadenitas con las que tomamos altura cuenta como punto, fíjense aquí están las dos cadenas. Sobre la segunda cadenita hacemos el último punto alto. ¿Sí? Y fíjense, esto queda así. Para comenzar la tercera y todas las vueltas de aquí en adelante es exactamente igual. Tejemos dos cadenitas, giramos. Comenzamos a tejer acá un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá al centro. En ese agujerito tejemos el aumento, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos y nos devolvemos hacia acá. Acá al final, fíjense, el penúltimo punto alto se teje aquí y el último punto alto como tal, aquí están las dos cadenitas con las que tomamos altura. El último punto se teje sobre esta segunda cadena. Bien. De resto repetimos una y otra vez hasta que tengamos la medida que necesitamos de acuerdo a la talla que estamos haciendo. Y de esta forma queda nuestra tercera referencia. Fíjense que la diferencia acá está en los agujeritos centrales. ¿Sí? Como les dije, la medida de ancho y de alto para cada talla se las estoy dejando al final del video. Entonces, aquí antes de enseñarles las medidas, les enseño las tres referencias con la misma talla. Fíjense que la medida es prácticamente la misma. Hay muy poca variación. Fíjense que las tres copas están prácticamente iguales a pesar de que tenemos una pequeña variación entre ellas. Y bien chicos, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del ancho y de alto para cada copa dependiendo de la talla que están realizando. Recuerden que la complexión de cada una de nosotras es diferente. Por eso esta copa tiene una tolerancia de hasta 1 centímetro, bien sea por encima o por debajo. Esto debido a que todas tenemos la forma del busto, como les digo, diferente. Siéntanse libres de agregar o de disminuir más vueltas si lo consideran necesario. Bien, como último tip, antes de finalizar, muchas veces ustedes me preguntan que cómo hacen para que la copa quede más larga y más finita. ¿Sí? Si ustedes la quieren más larga, lo que tienen que hacer es la medida inicial, hacerla 1 centímetro o 1,5 centímetros más largo, que les quede por encima del pezón. ¿Sí? De esta forma vamos a tener una copa larga y más finita. Si por el contrario ustedes quieren que la copa les quede más ancha que larga, lo que hacen es que a la medida inicial, que sea antes, por lo menos medio centímetro antes del pezón. De esta forma nos queda una copa más cortica, pero más ancha. Bien, ahora sí, hasta luego.